Bueno, seguimos en la serie de sesiones sobre la iglesia, la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Es un tema muy importante y en esta sesión, que es la número 4 o la número 5, 4, vamos a tratar el tema de cómo caben los dones del Espíritu dentro del servicio, dentro del ministerio mutuo, dentro del ministerio, mejor dicho, en la iglesia local. Así que vamos a tocar eso. Sé que el tema de los dones ya se ha tratado, pero lo vamos a ver de una forma más general. Se me pidió entonces que examinemos los dones del Espíritu Santo en el contexto de la iglesia local. Y realmente cuando vamos al Nuevo Testamento hay cuatro pasajes que realmente tratan con este tema. Estamos hablando de Romanos 12, del 4 al 8. Primero estamos hablando de 1 Corintios 12, del versículo 1 hasta por lo menos el 14 más y más. Capítulo 4 de Efesios, sería el tercer pasaje, y 1 Pedro 4, versículos del 10 al 11. De estos pasajes, de estos cuatro escrituras bíblicas sobre los dones, es donde extraemos nuestro material y nuestro entendimiento acerca de esta doctrina tan importante. Entonces, ¿cómo caben los dones dentro de la iglesia? Ya ustedes han escuchado algo, tengo entendido por parte de Santi, y esta mañana quiero que enfoquemos esta tarde, mejor dicho, enfoquemos nuestra atención en el capítulo 4 de Efesios. Así que si tienen sus Biblias, vamos al capítulo 4 de Efesios, y voy a dar lectura a los versículos del 7 al 16. Y les invito a seguir con su vista la lectura bíblica para esta tarde. Dice el apóstol Pablo: pero a cada uno de nosotros, él se incluye, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió encima de los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La comunión y los dones de Cristo a la iglesia. Vamos a orar antes de proceder. Padre, queremos pedir que tu Espíritu nos enseñe, abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, que nos des discernimiento para entender y también cada uno de nosotros aplicar donde debemos aplicar la enseñanza de tu palabra. Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Observaremos más tarde en la sección 6 acerca de la comunión en particular. Y en el Nuevo Testamento sabemos que la comunión es la participación de los miembros de la iglesia en una vida espiritual común, por virtud de estar unidos a Cristo Jesús por medio del bautismo del Espíritu Santo, unidos a Él como cabeza de la iglesia y por lo tanto unidos unos a otros por ese mismo Espíritu. Observamos que la analogía del cuerpo es la ilustración más usada en todo el Nuevo Testamento y más explícita que define la comunión. Y vamos a hablar de lo que quiere decir comunión. Esto es lo que Pablo enseña en 1 Corintios 12, del 12 al 13.
donde él compara el cuerpo humano y el funcionamiento de las partes del cuerpo con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Sabemos que hay unidad y hay diversidad. Versículo 12 de 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también Cristo. Y inmediatamente hace la relación con la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cuerpo humano con el cuerpo de Cristo en esta analogía. En el versículo que sigue, el versículo 13, ahora el apóstol Pablo claramente nos enseña cómo llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Pues por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Este es el bautismo del Espíritu Santo. Bautizado es un bautismo espiritual por medio del cual el Espíritu Santo nos hace miembros, nos introduce al cuerpo de Cristo, la iglesia, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Noten que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia común a todos los creyentes. Si somos hijos de Dios, por medio de fe en Cristo, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. O sea que no hay creyentes que no han sido bautizados. Algunos enseñan eso, lo cual es incorrecto. Cada creyente, cada hijo de Dios, cada redimido, sin excepción, ha sido bautizado por el Espíritu Santo y fue colocado, hecho miembro del cuerpo de Cristo, su iglesia. Ser bautizado implica ser miembro de la iglesia del Señor. En el versículo 27 de este capítulo, Pablo le dice a los creyentes allí en Corinto, y por aplicación a nosotros, lo siguiente: ahora bien, vosotros sois, dice Pablo, ¿quiénes? Los redimidos, los santos, los salvados. A eso se refiere. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de Él, unidos indisolublemente con la cabeza, con Cristo Jesús. Pablo se está dirigiendo a creyentes. Las epístolas del Nuevo Testamento no fueron dirigidas a todo el mundo, fueron dirigidas a los santos, a los creyentes, a los redimidos, a los salvos. Cada epístola, ustedes pueden notar, esta epístola, primera epístola de Corintios, Pablo se dirige por la voluntad de Dios a los santos. Perdón, me pasé a Corintios, estoy aquí en Éfeso, pero estoy leyendo de Corintios. De todas maneras, es la iglesia de Dios en Corinto, los santos. Y por aplicación nosotros, si somos del Señor, los santos. Y Pablo dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembros de ese cuerpo. Todo esto es obra de Dios a favor nuestro, todo. No hicimos nada para llegar a ser miembros del cuerpo de Cristo. No es algo que nosotros hemos logrado por nuestro esfuerzo, por una actividad humana particular, sino que es la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento observamos que está repleto de exhortaciones a los redimidos. La única exhortación a los no creyentes es que se arrepienten y pongan su fe en Cristo Jesús. Fuera del mensaje del Evangelio a los inconversos no existe otro mensaje. El mensaje de crecimiento, santificación y todas las exhortaciones que tenemos en el Nuevo Testamento van dirigidas a creyentes, a la iglesia. Por ejemplo, los primeros 3 capítulos de ahora volviendo a Efesios, los primeros 3 capítulos de esta epístola son una descripción de lo que Dios en Cristo ha hecho a favor de la iglesia, a favor de nosotros. Los capítulos que siguen, 4 al 6, nos enseñan qué es lo que nosotros debemos hacer o cómo andar a la luz de lo que somos. O sea, que la práctica de un creyente. El cristianismo no es una religión basada en lo que hacemos por Dios, sino que es nuestra respuesta a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la fe cristiana. No ganamos la salvación, no ganamos méritos de ningún tipo para obtener favor de Dios, sino que todo es la obra de Dios. El Evangelio se puede resumir en una palabra, y la palabra es gracia. La gracia es la esencia del Evangelio. Por eso en el capítulo 2 de Efesios, de esta epístola,
los versículos 8 en adelante, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Todo en la salvación es por gracia, don inmerecido. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y noten el hincapié, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo en la salvación es de Dios, desde el principio hasta el fin. Nosotros no hicimos nada para ganar la salvación. Y después agrega el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, dos negativos. No es de vosotros y luego no por obras, para que nadie se gloríe. Porque el versículo 10, somos, como dijimos anoche, somos hechura suya, creación de arte, lo máximo, poema de Dios, es directo, si fuera una traducción literal, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún las obras que hagamos son de Dios, que Él preparó de antemano. Nosotros simplemente caminamos y andamos en esas obras. Él es quien obra en nosotros, tanto el querer como el hacer, nos dice Filipenses 2:12. La obediencia a Dios es el resultado de haber sido salvados. Las buenas obras no son para salvación, como entendemos bien aquí, sino la consecuencia de la salvación. Y todo en la salvación es por gracia de Dios. Todo. El Evangelio entonces se define, como la gracia de Dios extendida a pecadores que no merecen ni hicieron nada para ganar el favor de Dios. No lo hicieron, no lo están haciendo, ni jamás lograrán hacerlo. Todo en la salvación es obra de Dios. Él comenzó la buena obra en nosotros, que está perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pero Henry, yo tengo que colaborar. Bueno, tú tienes que creer y tú tienes que llevar a cabo la obra que Él mismo por el Espíritu te está moviendo a hacer, por supuesto. Pero aún eso es obra de Dios, no es obra tuya. Todo en la salvación es obra y resultado de la gracia de Dios. Gracia es lo que Dios nos da sin que lo merezcamos. No tiene nada que ver con lo que hemos hecho o lo que hacemos o no hemos hecho o no hagamos. Por gracia habéis sido salvados. A la gente le cuesta aferrarse a esa realidad. La puede repetir, la puede intelectualmente afirmar, pero qué difícil es decir, no, todo es por gracia. No, pero tengo que hacer un esfuercito. A lo mejor 3% de la salvación es mi esfuerzo. Nada que ver, porque el Señor Dios dice no va a compartir su gloria con nadie. Es para que nadie se gloríe. Si yo me puedo echar crédito, dar crédito aún por un porcentaje pequeñito, quiere decir entonces que la salvación es mayor parte de Dios y un poquito mía. Y eso es intolerable en términos de la enseñanza del Evangelio de gracia en el Nuevo Testamento. No podemos ceder a ese pensamiento que es diabólico. Noten cómo Pablo se expresa en 1 Corintios 1:30. Es algo muy similar a lo que él enseña en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Pero noten cómo Pablo aquí hace hincapié en esa realidad. 1 Corintios 1, versículo 30. La Biblia de las Américas dice, más por obra suya. O creo que Reina Valera dice de Él, que es lo mismo. Él con mayúscula. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Otra vez, para que nadie se gloríe. Nadie va a poder gloriarse. Y es muy cuidadoso Pablo en hacernos ver esa realidad. Por definición, entonces, la gracia implica la acción de dar gratuitamente. La acción de dar gratuitamente. La gracia no depende del que la recibe, la gracia depende absolutamente del que la da. Y sabemos que la gracia es de Dios, todo es de Dios. Es inmerecida, no se basa en méritos, no puede ser ganada. Eso estamos viendo acerca de la gracia, pero es lo mismo que vemos en cuanto a los dones del Espíritu.
Y vamos a notar en un instante que los dones del Espíritu son de pura gracia. O sea, no podemos hacer nada para ganarnos ciertos dones o buscar ciertos dones como los favoritos, entonces me voy a esforzar y voy a obtener este don. No, en su gracia Dios siempre da. Cristo siempre da. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia que da. Y cuando hablamos de los dones del Espíritu, notamos también que fueron dados soberanamente por la gracia de Dios. Así que si queremos tener un don que otros tienen, bueno, lo siento mucho, ¿sabes qué? Dios te dio el don y los dones que Él te dio y se acabó. Y con eso nos conformamos porque eso es decisión de Dios. Fueron dados soberanamente. Por eso Pablo dice en el versículo 7 del capítulo 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, los dones son el producto de la gracia de Dios. Más, la palabra que se traduce don es la palabra charis en griego, que es la palabra gracia. Normalmente se traduce gracia, pero aquí se traduce como el don. La gracia nos salva y también nos capacita para ministrar. Cristo dio a cada uno de los miembros de su iglesia una manifestación especial de su gracia a través de los dones. Entonces los dones, cualquiera sea el don que tengamos del Espíritu, son regalos de Dios. Es un regalo de Dios para cada creyente. No podemos hacer nada para ganarlo. Entonces los dones son regalos de la gracia de Dios. Hay dos categorías de dones en este pasaje. Primero, el versículo 7 en adelante, los dones que Cristo da a cada creyente. Y a partir del versículo 11 tenemos los dones que Cristo da a la iglesia, que son hombres sumamente dotados, son hombres con dones muy particulares. Veremos eso en un instante. Primero entonces los dones que Cristo da a cada creyente y luego veremos los dones que Cristo da a la iglesia, que son hombres con dones particulares. ¿Qué aprendemos entonces? ¿Qué nos enseña esta verdad? Cristo tiene el derecho de dar dones. Él es el que los da. Los dones de Cristo da a cada creyente son dones individuales. Notamos que todo cristiano posee capacidad para servir. Dice el versículo 7 que a cada uno de nosotros se nos dio dones. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Los dones que Cristo da a cada individuo que pertenece a su iglesia, a cada cristiano. Y lo primero que notamos es que cada uno de nosotros, dice Pablo, y él se incluye, cada uno de los santos, cada uno de los creyentes, cada cristiano ha recibido por gracia especial caris o poder, habilidad, capacidad para ministrar a través de dones. Nadie se escapa. Todos tenemos dones. No, es que Henry, yo no creo que tengo muchos dones. Sí tienes. Si eres cristiano o cristiana, tienes dones. Es cuestión de descubrir qué es tu área de habilidad, a qué te inclinas, qué es lo que el Señor te motiva a hacer, qué es lo que la iglesia afirma diciendo, sabes que tu vida me está bendiciendo de esta u otra manera. En esa área de administración nos podemos aprender a dar cuenta qué tipo de dones tenemos. Yo aprendí un poquito acerca de los dones que Dios me dio por la respuesta de creyentes en la iglesia local donde estaba sirviendo, que mi padre era pastor. Yo le estoy hablando de cuando tenía 18, 19 años. O sea, un par de años atrás. El punto es que uno no inmediatamente se da cuenta de qué dones tiene, pero uno comienza a servir a la iglesia y los creyentes comienzan a afirmar como que hay algo en tu enseñanza, en tu manera de comunicar la palabra que me está ministrando, y uno va descubriendo, a lo mejor ese es el área que el Señor, en el área en la cual Él me ha dotado. Hablaremos de eso en un ratito. Pero noten cómo Pablo, que es lo mismo que dice en 1 Corintios 12, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho común. Todo don fue dado
a cada uno de nosotros para que ese don sea usado, para que sea de provecho al cuerpo. Acuérdense que somos cuerpo de Cristo, cada uno con funciones distintas, diversas, pero funcionamos para el bien del cuerpo. Así como físicamente mi mano funciona en colaboración con el resto del cuerpo. Lo mismo en la iglesia de Cristo. A cada uno de nosotros se nos da la manifestación del Espíritu, dice 1 Corintios 12:7, para provecho común, o sea, para el bien de todos. El versículo 11, bajando ahí, 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Otra vez, el Espíritu otorga dones soberanamente. Volviendo a Efesios 4:7, nuestro pasaje, dice Pablo que cada uno de nosotros hemos recibido una medida. Mentrón es la palabra, la medida del don de Cristo. Dios soberanamente y en una porción particular, en una medida particular, da a cada creyente un don para que éste sea usado para el bien y edificación de todos. No todos tenemos el mismo don, y aquellos que tenemos el don X mencionado en una lista particular del Nuevo Testamento, es un don que se manifiesta de manera distinta a otros que tienen el mismo don, pero están usándolo en el contexto de la iglesia, pero es distinto. Por ejemplo, el don de enseñanza. Estos días estamos siendo expuestos a varios maestros. Es posible que cada uno de los que enseñan tienen el don de enseñanza, pero no se manifiesta de la misma manera. Cada uno es diverso, tiene variedad en la manera en que enseña, en la manera que ministra al pueblo de Dios, porque así es el diseño de Dios. Tendremos el mismo don, pero no somos iguales. Yo sé que algunos el Señor ha dotado con el don de enseñanza de manera singular. Uno dice, ¿cómo me gustaría enseñar, por ejemplo, como MacArthur? Me encantaría. ¿Cómo me gustaría enseñar como Lloyd Jones enseñó hace un par de siglos o un siglo y medio atrás? ¿Cómo me gustaría enseñar como X? Es muy posible que todos estos hombres de Dios tenían el mismo don de enseñanza, pero se manifestaba de distinta manera. Y afectaron de manera distinta a la iglesia, pero todo para el bien común de los santos, a través de los siglos, a través de los años. Entonces, esa es la medida del don de Cristo. Dios soberanamente y en una porción, en una medida, noten que la palabra es eso, medida, ha dado a cada creyente un don para que sea usado en el bien y edificación de los demás. Entonces, ¿no estás convencido que tienes dones? Sí, si eres del Señor tienes dones. Y el Señor te lo dio en cierta medida, no como adorno, sino para ser usado en el contexto del bien común. Por eso Pablo usa esa expresión. Ok. Tenemos una enseñanza similar de Pablo también en Romanos 12. Bajen la vista o suban la vista ahí a Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, noten la misma expresión, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Notaron eso? Todos tenemos fe suficiente para ser salvos, pero el Señor de alguna manera da una fe y medida de fe particular a ciertos de sus hijos. Y cuando uno lee las biografías de grandes siervos y siervas del Señor, puede notar eso, que unos tenían una fe que es la fe cristiana, es la fe que salva, pero una medida de fe que va por encima del soldado raso en la iglesia, por decirlo así. Uno de ellos era George Mueller, el famoso siervo de Dios en Londres por tantos años, que tenía orfanatorios, ¿se acuerdan? Orfanatorios en toda la ciudad de Londres, y realmente nunca pidió un céntimo a nadie, y por años el Señor mantuvo esos orfanatorios, miles y miles y miles de libras esterlinas, que él nunca pidió a nadie, y sin embargo, pero él lo que hacía es orar, pedir, rogar que el Señor proveyera.
Y si leen la biografía o alguna biografía de George Mueller, pueden notar ustedes, este hombre tenía una medida de fe que no era común al resto de los creyentes. Y él habla de eso. Lo que notamos entonces es aquí que fuimos bautizados por el Espíritu Santo, todos nosotros creyentes, incorporados por el Espíritu en la iglesia y fuimos dotados. Eso es lo que estamos aprendiendo hasta ahora. El Señor nos coloca en su iglesia para servir a otros como miembros de su cuerpo por medio de dones espirituales. Entonces, ¿no estás seguro que tienes don o dones? Yo creo que debes comenzar a pensar seriamente en cuál es tu área de dones, de regalos espirituales que debes usar dentro de la congregación. Hablen con el pastor aquí, él les va a indicar exactamente qué don tienen. Tenemos la misma enseñanza en Romanos 12, la primera exposición en todo el Nuevo Testamento sobre los dones del Espíritu. Y en este pasaje, así como en 1 Corintios 12, Pablo ilustra el concepto de los dones espirituales en la iglesia con la analogía del cuerpo humano, otra vez. Versículo 4 de Romanos 12 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. Y Pablo está enseñando que así como en el cuerpo está compuesto de muchos miembros que varían en cuanto a su función, cada cristiano en el cuerpo de Cristo, la iglesia, posee un don particular a él y con el cual él no tuvo nada que ver, y es un don que él debe usar para el bien del resto de los creyentes. ¿Saben que en la iglesia de Cristo no hay creyentes desempleados? Todos pueden servir, todos deben servir, según su habilidad o capacidad que el Señor le ha dado por medio de los dones, y como veremos más en particular la segunda hora, por medio de responsabilidades que el Señor nos manda a llevar a cabo. Orar unos por otros, rogar unos por otros, pedid unos por otros, confesad vuestros pecados unos a otros. Más de 40 veces hay expresiones y mandatos a unos a otros que tienen que ver con nuestro funcionamiento de servicio mutuo en la iglesia local. El Señor no diseñó la iglesia para que los creyentes vengan y se sienten en una silla y todo lo que hacen es ver lo que sucede en el púlpito o arriba. No somos espectadores, somos como en un partido de fútbol. Que vi en la televisión rápidamente saliendo que ganó Santa Fe de no sé de quién. ¿Ah? Ganó la liga. Ah, yo veía algo que todos... ¡Ah! Digo, no se ven como Messi, pero algo sucedió aquí. Ah, en la Liga de Mujeres. Ah, no me fijé bien. Millonarios ganó los Oh, ok, Millonarios es el bueno, el mero. Ok. Yo soy de Millonarios, pero River, allá en Argentina. De regreso a Efesios 4, después de este desvío medio singular. Cada uno de nosotros, otra vez, cada uno de nosotros ha recibido la medida de la gracia, un don del Espíritu de Dios que nos capacita para funcionar como un miembro de la iglesia de Cristo. Por eso es tan importante que tengamos una noción clara de lo que significa ser miembro de una iglesia local. ¿Qué quiere decir ser miembro? Obviamente de la iglesia de Cristo. Estaremos hablando de eso más tarde. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cada uno hemos recibido un don que es estándar para todos? No. Por ejemplo, la persona que tiene el don de enseñar, como mencioné, tiene el mismo don de enseñanza que Dios ha otorgado a otro cristiano que está enseñando también. No. He tenido oportunidad de estar en paneles o en reuniones con otros pastores y maestros. Uno de mis favoritos es Paul Washer, que sin duda ustedes conocen. Y yo no enseño como Paul Washer, me encanta cómo enseña él, pero yo no puedo ser Paul Washer. Hay un solo Paul Washer, es el
que vive en Virginia, Estados Unidos. Y él mismo admite que él no se considera un gran maestro, un gran siervo de Dios, pero lo es. Qué bueno que es humilde y lo dice sinceramente. Dice, yo estoy convencido, lo escuché de él en la última conferencia que estuve con él, yo estoy convencido que hoy el Señor continúa usando a burros como los de Balán, porque el Señor continúa usándome a mí. Y él se pone y se identifica no como un gran maestro, sino como el burro de Balán. Pero dando a indicar con eso es que el Señor usa a siervos que aún son toscos, como nosotros, ¿no? Yo no tengo la labia ni la habilidad intelectual ni de vocabulario que otros tienen. Dios utiliza a un Pedro como utiliza a un Pablo, y hay una gran diferencia entre un Pablo, un Saulo de Tarso, y un Pedro, Simón. Hay gran diferencia aún intelectual entre ambos, sin embargo el Señor utiliza a cada uno. Así que si tú piensas que tú eres demasiado pobre en tu habilidad de hacer esto o lo otro, no te compares con otros miembros de la Iglesia de Cristo, porque no tiene sentido. Dios te ha dotado a ti con un don particular, unas habilidades y capacidades particulares para ti, en cierta medida, que Él te dio soberanamente. No trates de ser otra persona que no eres. No envidies a otros, porque puede existir la tentación de envidiar a otros también. Entonces, no hemos recibido el mismo don exacto todos. Hay tremenda variedad en el cuerpo de Cristo, así como hay tremenda variedad en el cuerpo humano. No somos copias unos de otros. No somos cortados por el mismo molde. Noten lo que Pablo dice en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí esa es la parte que nos une. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas estas cosas. Dios no nos hizo iguales. Y en un sentido, gracias a Dios por eso. Cada uno de nosotros somos un individuo con características personales, ni siquiera nuestras huellas digitales son iguales. ¿Notaron ustedes? Por eso nos pueden detectar y saber exactamente quiénes somos cuando mostramos nuestro documento con huellas digitales. ¿Por qué? Porque no hay un solo hombre, mujer que tenga las mismas huellas que otra persona. En el orden espiritual es lo mismo. Piensen, Dios nos hizo, Dios nos creó y Dios es absolutamente creativo y variado en lo que Él hace. Así que cuando hablamos de dones, es impresionante lo que el Señor hace a través de sus hijos que son dotados. Puede ser el don de enseñar, o el don de servicio, o el don de profecía, exhortar, etc. Pero a cada uno de nosotros va a manifestar ese don particular de manera diferente en el cuerpo de Cristo. Nadie, entre paréntesis, nadie puede tomar tu lugar en el cuerpo. Si tú eres miembro de esta iglesia, el Señor espera que tú funciones de acuerdo a tus capacidades y los dones que Él te dio dentro de esta iglesia. Porque si no funcionamos con los dones que Él nos dio dentro de la iglesia en la cual estamos, la que sufre es la iglesia. Y estamos pecando contra Él y estamos perjudicando la madurez, el crecimiento de esa congregación. Así que todos tenemos dones. Debemos usarlos. Bueno, tengo que seguir. Dios nos ha dotado espiritualmente a cada uno para el bien de todos, de otros también. Yo no uso mi don espiritual. Si yo no uso mi don espiritual, entonces el cuerpo sufre. Y no tiene nada que ver con ganas, o no me siento hoy con ganas de servir. No te dejes llevar por tus sentimientos. Déjate llevar por lo que la palabra de Dios dice y la capacidad que el Señor te dio de ministrar en ciertas áreas, que tú ya las conoces o estás descubriendo. Vamos a Pedro, que también enseña acerca de los dones. Y me encanta cómo Pedro enseña acerca de esto en el capítulo 4 de Pedro, los versículos del 10 al 11. Primera de Pedro 4. Es importante observar pasajes paralelos en la exposición bíblica que demuestran la inspiración del Espíritu Santo
en los autores bíblicos. Aquí tenemos el mismo concepto que Pablo enseña, enseñado ahora por Pedro, que lo comparamos hace un rato. Pablo, un gigante intelectual. Pedro era un hombre como el resto de nosotros. Pescador, hombre común. Y dice así, 1 Pedro 4:10. Según cada uno, lo mismo, fíjense, nos enseña que fue inspirado por el mismo Espíritu que Pablo. Según cada uno ha recibido un don especial, ¿qué va a hacer? Úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Noten que la gracia de Dios es multiforme, multifacética es la idea. O sea, Dios tiene muchísimos recursos y es absolutamente variado en lo que Él da y otorga en términos de dones. El que habla, versículo 11, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga conforme a la fortaleza que Dios da. Para que todo y en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Los dones fueron dados para glorificar a Dios en el contexto de la iglesia local. No fueron dados para que tú te hagas alardes o pienses que esto, qué bonito que tengo esto, o para hacer un desfile de tus dones. Nada que ver. Los dones son para el bien de todos, pero por sobre todas las cosas para que Dios sea glorificado, dice Pedro, mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y aquí de repente está enseñando Pedro y se lanza en una alabanza a Dios como resultado de lo que está enseñando. No sé si les ha pasado a aquellos que enseñan que uno está preparando cierto mensaje y está metido en eso y de repente comienza a dar gracias a Dios no solamente por el mensaje, sino por lo que Dios está haciendo en la vida de uno mismo. Es lo que le pasa aquí al apóstol Pedro. Pedro dice, cada uno ha recibido un don especial. Carisma, la misma palabra, caris es la raíz. La misma palabra para don que encontramos también en Efesios 4:7 que ya mencionamos. Cada uno de nosotros hemos recibido una habilidad sobrenatural, un don especial. Y otra vez, el énfasis que Pedro nos da es que cada uno, cada creyente, cada miembro de la iglesia ha recibido un don especial, un don espiritual especial. Si hay algo que se les olvida del mensaje, no se olviden de eso. Que cada uno de nosotros tenemos un don especial, que cada uno de nosotros fuimos dotados. No existe creyente que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo y que por lo tanto no haya recibido un don especial. En algunos contextos se enseña que debemos ser bautizados por el Espíritu Santo. Bueno, en ningún momento en el Nuevo Testamento tenemos un mandamiento a ser bautizados. Lo único que nos dice Pablo en 1 Corintios 12, versículos 12 y 13, es que todos fuimos bautizados por un Espíritu. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la primera iglesia, vino a todos. Y todos comenzaron a manifestar habilidades particulares dadas por el Espíritu Santo. Y otra vez el 1 Corintios 12, 11 dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Otra vez, según la voluntad de Dios. No podemos ganarnos un don. Así como no podemos ganarnos la salvación, Dios determina soberanamente y escoge los que son salvos y también determina soberanamente los dones que Él va a distribuir a sus hijos. Para el bien de todos. Bueno, por gracia hemos sido salvados, por gracia hemos sido dotados, también podríamos decir. ¿Hasta qué hora es esto? Perdón. A las 3. Porque algunos, como yo, tienen tal vez el don de hablar largo o hablar mucho. Como a un hermano lo presentaron en una conferencia. Este hermano, dice, el que presentaba, dice, no necesita una introducción, lo que necesita es una conclusión, porque siempre se pasaba. Así me pasa a mí a veces. Muy bien. Los dones del Espíritu no se nos dieron por adorno. Pedro dice, si tienes don y fue dado por Dios, úsalo, úsalo. Los usemos todos para el servicio de otros. O sea, la meta y propósito de los dones espirituales y capacidades por el Espíritu, dados por el Espíritu, es la edificación de los santos.
Somos muy egoístas en la manera que vemos la vida cristiana. Pensamos acerca de la vida cristiana como si el centro de todo fuera yo y mi experiencia y mi manera de sentir o lo que pienso. No. Somos parte de la iglesia. Cuando Pablo se dirige a los santos, se dirige al grupo, a ellos, a todos. Somos parte el uno del otro si somos parte de Cristo Jesús. No hay edificación del cuerpo sin el funcionamiento adecuado de cada uno de aquellos que pertenecemos a su iglesia. Versículo 16 de Efesios 4, el capítulo que estamos considerando, habla de Cristo, la cabeza de la iglesia, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme, esta frase se nos debe quedar grabada, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento de la iglesia para su propia edificación. O sea que la iglesia no va a ser edificada, ni va a crecer espiritualmente si cada uno de los miembros no está funcionando adecuadamente. Así que piensa en eso. Tú eres responsable de vivir dentro del contexto de la iglesia local usando tus capacidades espirituales que el Señor te dio. Tú te debes a Él por sobre todas las cosas y te debes a otros hermanos. Tú no eres el centro de la experiencia cristiana. Tú eres uno de los hijos y miembros que por pura gracia fue salvado o salvada y el Señor te llamó para usar tus habilidades que Él te dio para el bien de tus hermanos en Cristo. Bueno. Seguimos. Y pronto tengo que concluir. Noten que Pedro divide a los dones en dos categorías. ¿Notaron? Dones de habla, de palabra, y dones de servicio, que son las dos categorías más amplias que podemos notar en el Nuevo Testamento. El que habla las palabras de Dios. Si tienes don de palabra, que tiene que ver con todo lo que es predicar, enseñar, exhortar, lo que sea, úsalo de acuerdo a la palabra de Dios, a las palabras de Dios. O sea, que no hablamos opiniones, no decimos lo que me parece, no contamos anécdotas ni chistes nada más, estamos hablando lo que Dios dice. La palabra es de Dios, la palabra revelada por el Espíritu Santo de Dios. Los que hablan en nombre de Dios, predicadores, maestros, lo único que deben hablar es lo que Dios ha dicho. Que hicimos hincapié en eso ayer, anoche. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad. Fuimos llamados a decir lo que Dios dice. No tenemos otro libro, sino la palabra de Dios. Entonces Pedro dice lo mismo. El que hable, entonces, que hable las palabras de Dios. Ahora, el que sirve, y acá otra categoría de dones de servicio, que sirva conforme a la fortaleza que Dios da. Si el Señor Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Ese es el principio. El que sirva conforme a la fortaleza que Dios da. O sea que todo servicio en la congregación para el bien de otros debe ser hecho en el poder y dependencia del Espíritu Santo, quien es de Dios. Estaba ayer en esta congregación, en esta conferencia, hablando con un hermano que pues se ha puesto a mi disposición, me está sirviendo, estamos hablando, estamos conversando, y una de las cosas que dijo este hermano es que le di gracias por su servicio, y entonces me dice, servir al Señor sirviendo a siervos de Dios para mí es un privilegio. Nadie está notando su obra, su servicio, pero eso está sirviendo en el nombre del Señor, y lo está haciendo de acuerdo a la fortaleza que Dios da, porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y yo he sido bendecido por Él, y fui a casa pensando en eso. Él no está predicando como otros, no está al frente, pero está sirviendo al Señor, y en eso Dios es glorificado, y el cuerpo de Cristo es beneficiado. ¿Ven qué importante es? Aun cuando pensamos que estamos haciendo algo totalmente superficial o que no tiene mucho valor, tiene valor porque Dios te ha dado esa habilidad de hacerlo. Y tiene valor porque el cuerpo de Cristo está siendo beneficiado. Yo cuando vengo a la iglesia, a un contexto como este, o conferencia o iglesia, vengo con esta
este deseo y esta actitud. Yo vengo aquí también para que el cuerpo de Cristo me ministre a mí. Yo ministre a ellos y el cuerpo de Cristo me ministre a mí. Cuando digo el cuerpo de Cristo, diferentes hermanos. Y eso sucede una y otra vez en el contexto del servicio enseñando la palabra de Dios. Yo sé que el Señor, varios de ustedes ya me dijeron, por años te he escuchado, Henry, y les digo que aguante. No, por años te he escuchado y he sido beneficiado, ministrado y bendecido por tu enseñanza. Gracias a Dios. Yo no me veo ni pienso que yo soy de gran bendición, pero ahí está el resultado, es que Dios utiliza a uno. Un día solamente, nunca me escucha, a mí no me gusta escucharme, ni escuchar una grabación mía. Estaba en Arizona, Nogales, Arizona, en la frontera, estaba en un hotel esperando que iba a predicar en una prisión del otro lado, en Nogales, pero México. Estaba esperando ahí en mi cuarto, de repente se prende el despertador y en lugar de hacer un sonido de campanilla o algo así, escucho una música que se me hizo familiar y entonces comienza era Gracias a vosotros en español. Yo nunca me había escuchado. Y empiezo a hablar en la radio y me pongo a escuchar y digo, no, pero ¿sabes qué? Voy a escuchar a ver qué dije. Y así sucedió. Me puse a escuchar y terminé el mensaje, porque increíble, fui bendecido. Fui bendecido por la palabra que este loco está diciendo, que me conozco bien. Yo me considero no gran cosa, pero el Señor utiliza su palabra usando a siervos, hermanos en Cristo. Y ahí estaba Henry, quien me bendijo. Y es la única experiencia que tuve de ese tipo, pero el punto es que Dios utiliza a siervos por medio de los dones que Él mismo da. Y no importa qué erudito, no erudito, qué intelectual o falto de intelectualismo esa persona tenga, tiene que ver con la obra de Dios. Los dones son de Él, para que nadie se gloríe. La gloria va para el Señor, dice Pedro acá, para que Él sea glorificado. Bueno, creo que tenemos que terminar ahí porque otra categoría que vemos aquí en el capítulo 4 de Efesios es que no solamente nos habla de los dones que Cristo dio a cada uno de los miembros de su iglesia, sino que a partir del versículo 11 nos dice que Cristo dio a su iglesia ciertos hombres dotados. Aquí estamos hablando de hombres especialmente dotados. Versículo 11 del capítulo 4, Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos son los hombres que el Señor Jesucristo dio a su iglesia para el beneficio de toda la congregación, de todas las congregaciones, y aquí los describe. Apóstoles primero, profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Cristo dio a la iglesia ciertos hombres que aquí se subrayan como individuos llamados por Él para una tarea singular, que es la edificación del cuerpo de Cristo para que ellos lleven a cabo el ministerio. Versículo 12 del capítulo 4. Entonces, estos son los proclamadores de la palabra, estos son los que tienen don de palabra. Y aquí no vamos a entrar en esto porque nos tomaría bastante tiempo, pero noten que son apóstoles. El ministerio de hombres que fue único en la historia de la iglesia fueron apóstoles que recibieron el fundamento y constituyen el fundamento doctrinal de la iglesia. Nos dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Estos fueron hombres dotados que Cristo escogió para que fueran los que proclamaran la doctrina de la iglesia. En primer lugar vemos que junto con los profetas constituyen el fundamento doctrinal de la iglesia cristiana. Sin este ministerio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento no tendríamos hoy la Escritura. O sea, lo que ellos enseñaron, recibieron directamente de Cristo, del Espíritu Santo y lo escribieron. Está registrado en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces,
En primer lugar, estos hombres constituyen el fundamento de la iglesia, un fundamento doctrinal, y por supuesto la iglesia desde su comienzo, ustedes recuerdan que hablamos de eso ayer, se dedicó los primeros 3.000 personas que se entregaron al Señor, que fueron salvados, 3.000 almas, se dedicaban continuamente a la doctrina de los apóstoles, porque la iglesia entendió que eso es el fundamento doctrinal de la iglesia. No sabríamos qué creer ni qué seguir a menos que eso haya sido registrado en la Escritura, y lo tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Ellos establecieron el fundamento doctrinal en el momento inicial de la iglesia. Y por lo tanto, si constituyen la base y el fundamento y fue al inicio de la iglesia, no hay necesidad de establecer nuevos fundamentos. La fe fue entregada a los santos una vez y para siempre, Judas 3. O sea que no hay varios fundamentos. Hoy no hay apóstoles. Lo repito, hoy no hay apóstoles con mayúscula. Hay apostolitos y hay enviados, en un sentido aquellos que son enviados a servir al campo misionero, lo que sea. Lo que quiere decir apóstol es enviado, del verbo apostoleo, es enviar. Y si hay apóstoles en el sentido de que son enviados por alguna iglesia, alguna congregación a servir, pero eso no es un apóstol de Jesucristo, es un enviado y es un apóstol con minúscula. Pero hoy hay muchos que se atribuyen el título de apóstoles como si recibieran doctrina de Dios, como si recibieran manifestación del Espíritu particular y ellos enseñan en nombre de Cristo porque son los apóstoles. No, tal cosa no existe hoy. Los apóstoles existieron para establecer el fundamento doctrinal de la iglesia en el primer siglo, a la primera iglesia, y se acabó. Pasaron ellos de escena y se acabó el ministerio o el título de apóstol. Hoy ya no hay apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles del Nuevo Testamento? Bueno, son los 11 que el Señor escogió. Judas desertó, el primer grupo entregó al Señor, fue sustituido. ¿Saben quién se llamaba el que lo sustituyó? Matías constituye uno de los apóstoles que el Señor dio a la iglesia, y existe un número 13, que sería Pablo, que es el otro. Pero había requisitos particulares para ser apóstol que se describen en Hechos capítulo 1, versículo del 21 al 26, en Gálatas 1, 12 al 13, ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Y hoy estos apóstoles por ahí no califican como apóstoles porque no son testigos de la resurrección, no vieron a Cristo cara a cara como estos apóstoles lo vieron. Bueno, eso simplemente de pasada. Los primeros apóstoles constituyen el fundamento doctrinal junto con los profetas del Nuevo Testamento, quienes recibían doctrina directa del Espíritu Santo y la hablaban. Tenemos varias menciones de ellos, por ejemplo en Hechos capítulo 13, profetas, apóstoles y profetas, y una vez que ellos terminaron su ministerio de establecer el fundamento doctrinal en la primera generación de creyentes, se acabó ese ministerio. Hay profetas con minúscula también hoy. O sea, profeta quiere decir hablar en nombre de Dios. En un sentido, todo pastor, todo enseñador, todo maestro de la Biblia es un profeta en el sentido que está transmitiendo el mensaje de Dios, pero no es un profeta que recibió directa comunicación ni revelación de Dios en su persona y luego lo. Ustedes han estado en algunos servicios que se constituyen algo chistoso, de alguien que se para y les dice que él recibió revelación de Dios. En primer lugar, no lo creo porque no hay tal cosa hoy, pero qué interesante que algunos se atribuyen esa virtud y uno escucha el mensaje y no, esto no es del Señor, porque están cambiando lo que el Señor enseña. Bueno, tenemos que terminar porque iba a tocar las dos cosas, pero veo que el tiempo se nos fue de la mano, pero hablamos suficiente en términos de los dones que el Señor dio a su iglesia, a cada uno de nosotros, para servir dentro del contexto de la iglesia local en la cual estamos. Bueno, hermanos, gracias por aquellos que tenían sueño y lucharon con el sueño y se mantuvieron ahí despiertos, me animaron.
Muy bien, vamos a terminar con palabra de oración. Señor, gracias te damos por esta tarde y este comienzo de la conferencia, esta segunda parte. Pedimos que tú, Señor, tu Espíritu obre en el corazón de cada hermano, continúe obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y danos libertad para poder entender. Gracias, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, y tu Espíritu es tu Espíritu es el que nos enseña tu palabra a través de siervos. Señor, bendícenos el resto de esta tarde. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén.